Hola, hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 3 de este entrenamiento exclusivo Transformación Financiera para ser un inversor exitoso en los mercados financieros, en la Bolsa de Estados Unidos. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación y por acompañarnos en este entrenamiento. Hola Iván, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Jorge, hola a toda la comunidad. Bueno, la verdad que feliz y hoy muy entusiasmado por toda la temática que tenemos hoy, que realmente hoy uno de los temas principales es tu metodología, Jorge. Así que impresionante, no se lo pierdan porque tenemos testimonios, tenemos metodología, tenemos información valiosa, herramientas del mercado que lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana y proyectar, ¿no? A nivel financiero. No solo es trabajar para ganar dinero, sino también cómo podemos conservar ese valor en el tiempo y cómo multiplicarlo, ese patrimonio en el tiempo. Así que bueno, bienvenidos a todos. Así es, Iván. Bueno, en la clase de hoy el título es Las inversiones multiplican tu patrimonio. Bien, vamos a desarrollar distintos temas. Ahora vamos a ir a los distintos ejes temáticos para ir avanzando rápidamente y que ustedes no se cansen, ¿no? Que el video no sea tan demasiado largo y que sea con información valiosa. Bien, queremos ir directamente a los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Bien, vamos a hablar de la certidumbre en momentos complejos, ¿no? Estamos en momentos complejos en casi todos los países de Latinoamérica y también a nivel mundial. Entonces, tener certidumbre a la hora de hacer inversiones y qué hacer con nuestro dinero es muy importante. Vamos a hablar del método New York 70-30 Trading, qué significa, por qué lo he llamado así y qué es lo que contiene, ¿no? Todo ese método. Vamos a hablar del software que yo utilizo para filtrar toda la información, para que vean lo potente que es. Y vamos a hablar del interés compuesto. Vamos a ver rentabilidades de empresas de las más grandes de la Bolsa de Estados Unidos y vamos a hacer una proyección de qué rentabilidades puedo yo obtener año tras año, proyectarnos en el tiempo y ir reinvirtiendo esas ganancias que podemos ir teniendo y ver el potencial que tenemos para lograr así nuestra libertad financiera, nuestro retiro anticipado o generar ingresos extras a nuestras inversiones o a nuestros recursos que generamos normalmente con nuestra actividad laboral. Así que bueno, ¿qué te parece, Iván? Increíble, increíble, Jorge. La verdad que no es solamente información, sino hechos comprobables. O sea, eso es lo importante que me gusta charlar y debatir, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Y la verdad que todos podemos ser parte y aplicar tu metodología e invertir en la Bolsa de Estados Unidos. Hace falta voluntad, aprendizaje y obviamente tener un método. Aprender desde cero un método que me permita tener esa certidumbre, ¿no? Porque por ahí cuando yo invertía antes sin tu método, Jorge, mis indicadores era mi emoción del momento, o la emoción del miedo, o por ejemplo la noticia, o simplemente la expectativa que tenía. Bueno, y no son indicadores que me puedan dar certidumbre, ¿no? O sea, no lo puedo medir y aparte, obviamente que cuando ganaba era más riesgoso porque después me cebaba y invertía más, pero no era un indicador que me dé certidumbre. Así que muchas veces perdí dinero por la falta de experiencia y también por la inmadurez, ¿no? En el mercado. Así que bueno, todo eso lo vamos a charlar hoy. Bien. Uno de los primeros puntos que quiero compartir con ustedes, quiero poner un testimonio de un alumno y que tiene que ver justamente con toda la temática. Vamos a ver qué nos cuenta este alumno de su proceso de aprendizaje y de sus rentabilidades. Y después lo charlamos aquí con Iván para... Una bastante emprendedora, soy una persona bastante independiente. De profesión soy ingeniero químico, pero actualmente me encuentro como empleado. Y cuando empecé el curso de bolsa, lo que yo buscaba era lo que se llama libertad financiera eh, o una independencia laboral, haciendo algo que a mí me gusta. Yo en paralelo vengo haciendo otras cosas, lo que pasa es que uno por ahí agarra y pone en la balanza cuál es la contribución marginal
si uno quiere agarrar y poner la energía o el trabajo en uno solo. O sea, acá nosotros le decimos poner los huevos en una sola canasta. Sí, sí, sí. Entonces, en paralelo llevaba haciendo otras cuestiones y me entero de casualidad por una charla con amigos de que Jorge estaba por lanzar el curso este. Y bueno, cuando yo me interiorizo y empiezo a evaluar cuál es el impacto de la contribución que tiene y el esfuerzo o lo que uno tiene que poner para obtener esos logros, es como que empieza a tirar la balanza para otro lado. Entonces, bueno, ahí es cuando agarro y decido darme una oportunidad como para empezar a incursionar en lo que son las bolsas de valores. ¿Sabías algo de la bolsa a partir de cero? ¿Tenías alguna idea? Bueno, eso es algo que realmente siempre lo comento, siempre lo digo. Yo desde chico, por ejemplo, escuchaba hablar de la bolsa de valores y yo soy una persona, a ver, soy ingeniero de profesión y muy estructurado, de vida muy estructurada. Como casi todos los ingenieros. Como casi todos los ingenieros, exactamente. Tengo 2 hermanos ingenieros. Claro. Y cuando yo agarraba y veía, por ejemplo, o escuchaba comentarios de la bolsa de valores, por ahí me costaba entender o cerrar una idea de cómo era el debe y el haber que se den en un negocio financiero, en una demanda y una oferta, y qué era lo que sustentaba eso, y no tenía respuestas. De chico, ¿no? Pero tampoco nunca agarré y dije, bueno, me voy a poner a investigar, a estudiar y todo eso, y la verdad que siempre era una materia muy pendiente y la escuchaba allá a lo lejos y lo dejaba. Cuando decidí empezar a hacerlo, no tenía mucha idea, más que comentarios, y bueno, y ahí empezaron a sacarnos las dudas cuando empezamos a hacer el curso y a conocer. ¿Y qué tú lo hiciste de manera presencial o online? O Yo lo hice de manera presencial ¿hace cuánto? y en el marzo del 2019 arrancamos el curso. O sea, que llevas prácticamente más de 2 años metido en este mundo, ¿no? Sí, sí, más o menos más de 2 años. Sí. Y la primera impresión cuando estuviste con Jorge, cuando empezaste a ver el curso, ¿qué fue? ¿Fue de, vale, me he metido en el sitio adecuado o qué hago yo aquí? ¿Qué fue el primer planteamiento que viste? A ver, cuando yo arranqué, la verdad que, a ver, yo creo que la estructura o la forma en que se plantearon los pasos me parece que es algo bastante acertado, en empezar a ver una parte macro, en el explicar para aquellas personas que no conocen nada de esto, como yo en ese momento, que nunca se habían puesto a explicar, a investigar, y me parece, a ver, vi muy bien el contenido, vi muy interesante y muy acertado la forma de encararlo para las personas que nunca lo hicimos. Un objetivo que me puse yo, por ejemplo, yo viajo al exterior de vacaciones habitualmente, y uno de los objetivos que me había puesto era que me financie o que me pague mis vacaciones, el curso. Después se vino la pandemia en donde nadie se pudo mover a ningún lado, ¿no? El 2 de julio del 2020, hice mi primera inversión real. Y a los 8 meses llevaba un 118% de rentabilidad. A los 18, a los 8 A los meses. 8 meses, un 118% de rentabilidad. Alucinante, ¿no? En la actualidad yo sigo sosteniendo una ganancia en dólares y el objetivo está cumplido, que me pague las vacaciones. ¿Ah? ¿Sobre qué importe más o menos invertía? Un poquito por tener constancia, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que para ganar hace falta meter mucho dinero, o un poquito para No, yo arranqué, si se quiere, una base de $3.000. $3.000, ¿no? Eso fue más o menos lo inicial que yo puse, y no es que agarré y salí a poner $100.000, $20.000, no. Mi otro objetivo, por ejemplo, ahora es llegar a las 4 cifras, por ejemplo, en algún momento, y bueno, y se viene trabajando en eso, ¿no? Yo todavía no soy
¿Cómo? Llegar a 4 cifras me refiero al patrimonio, ¿no? Desde los Sí. 3.000 llega a 10.000, ¿te refieres? Exactamente, exactamente. Pero yo estoy totalmente convencido de que si yo le dedicara el 100%, yo creo que los resultados podrían ser otros, y podría llegar a lograr la libertad financiera. Pero bueno, son esas respuestas que busca el ser humano de darle tiempo a algunas cuestiones para que terminen de madurar y tomar otro tipo de definiciones. ¿Cuánto tiempo le dedicas actualmente a la bolsa? ¿Te dedicas todos los días? Como me comentas que has tenido problemas, no mismo todos los días. ¿Qué regularidad muestras ahora? Si hablamos de un antes y un después, a mis cuestiones personales, yo le dedicaba una hora por día, todos los días a la bolsa. Una hora por día. Pues era cuando conseguiste el 120% más o menos, el 118%. Más o menos, sí, más o menos. Una hora por día, y los fines de semana, si se quiere, le ponía un poquito más, 2 o 3 horas, 4 horas por fin de semana, y eso es lo que yo le dedicaba. Después, bueno, por las circunstancias que yo estoy comentando, no es una hora todos los días, sino que día de por medio, y los fines de semana le dedico 1 o 2 horas. Es muy tranquilo. Uno también va manejando su tiempo en función de cómo vienen los mercados. Si uno viene en los mercados en una situación en donde no le interesa invertir, es como que lo deja de seguir, pero no está bien eso. O sea, hay que seguirlo para encontrar las oportunidades, ¿no? Es cuestión de método y, como dice Jorge, de estar ahí todos los días al pie del cañón para... Exactamente. O sea, es cuestión de agarrar y estar. Jorge siempre utiliza una frase que la verdad que es muy acertada, que la suerte es cuestión de tener la preparación y además estar listo cuando aparece la oportunidad. O sea, la suerte hay que ayudarle un poquito a la suerte. Respecto al curso, lo que más destaco yo es el acompañamiento. El acompañamiento y el compromiso hacia un alumno que por ahí no siempre tiene los conocimientos, o no todos tenemos la misma velocidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, la verdad que respecto al curso, el acompañamiento y el sostén de la idea, la verdad que eso me parece muy acertado. Y después, con respecto a nivel personal, la verdad que todo lo que son nuevos conocimientos, nuevos desafíos, realizar análisis financieros a nivel mundial, saber hacia dónde van las cosas, y encontrar muchas respuestas de otras, la verdad que eso es lo que a mí más me llamó la atención, ¿no? El aprender no ocupa espacio el aprender no ocupa espacio, o sea, y por eso siempre hay que estar aprendiendo. El curso a mí personalmente y a mi familia trajo respuestas y nuevas oportunidades para lograr o para obtener algunos objetivos deseados relacionados con, no sé si la libertad financiera, pero sería relacionado con el emprendimiento propio, relacionados a un emprendimiento propio. ¿Y por qué dices a la familia? Porque también se ve afectada por tu... Y sí. A ver, en mi caso, por ejemplo, cuando yo hablo de mi objetivo de irme de vacaciones, es irme de vacaciones con mi mujer y mis hijos, en este caso. O sea, es financiar algo que yo actualmente venía financiado desde la dependencia laboral. Muy bien. ¿Qué les pareció o qué te pareció, Iván, este testimonio de Santiago, ¿no? Me gustaría que pongan en los comentarios y después nosotros, cuando terminemos la clase de hoy, iremos respondiendo, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Qué dudas les quedaron? También el de Paulino de la clase pasada, me gustaría también que por supuesto, sigan haciendo comentarios y vean o si pueden estar en una situación parecida o no. Pero, a ver, ¿qué opinas, Iván? Y bueno, un poquito lo que trajimos como esta leyenda, ¿no? Para poder cuestionarla, y la pusimos al servicio, ¿no? De este entrenamiento, que es máximas ganancias con el mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que es un fiel testimonio de que se puede empezar desde cero, sin conocimiento previo, se puede... aparte de la profesión que le lleva mucho tiempo, él como ingeniero y dentro de su actividad diaria, le puede agregar una hora destinado a una nueva actividad, a una nueva habilidad que tiene que ver con la bolsa de valores.
Y esa habilidad de una hora diaria, esa continuidad en el estudio y en la práctica, lo llevó después a tener resultados extraordinarios. Entonces, la verdad que creo que es mucho más rentable, me parece, de lo que yo veo, ¿no? Del video, la bolsa de valores que su profesión, ¿no? Por la cantidad de horas que le dedica y el riesgo asociado y todo lo demás, ¿no? Así que creo que venimos por buen camino, Jorge, con toda la información y sobre todo lo que siempre digo, con hechos comprobables, hechos verídicos que realmente se pueden medir. Así que bueno, sigo entusiasmado por todo lo que se viene, Jorge. Así es, así es. Bueno, vamos dentro de los ejes temáticos. Bueno, teníamos la certidumbre en momentos complejos. ¿Qué nos podés decir de eso, Iván? Desde mi experiencia, Jorge, uno cuando emprende, tanto cuando uno está emprendiendo o cuando está en relación de dependencia, de acuerdo a los contextos, el contexto familiar, el contexto país, de acuerdo a dónde es el ámbito que se maneja, también tenemos ciertas certidumbres o incertidumbres. Lo que hoy estamos viviendo en Argentina es más incertidumbre, trabajamos desde el miedo, del temor, que desde la certidumbre, ¿no? Yo hace muchos años que emprendo y siempre es doblegar el esfuerzo para tener el mismo resultado. O sea, cuesta mucho llegar a un resultado y superarse, ¿no? Entonces, desde mi experiencia. Entonces, cuando yo conocí la bolsa desde tu mirada, con tu metodología, lo que sentí fue eso, esa certidumbre de decir, bueno, tengo criterio para saber lo que estoy haciendo y más allá del mercado, que vaya a la alza, que vaya a la baja, no me interesa. Y eso me permite a mí no tener esa estacionalidad que muchas veces en los negocios tradicionales tenemos, ¿no? Yo estoy aquí en Brasil, tuvimos un fin de semana extraordinario y ahora se acaba de largar a llover, ¿no? Entonces también tenemos huéspedes ahora el día martes. Pero bueno, muchas veces tenemos imprevistos y esa curva de aprendizaje en el mundo de los negocios muchas veces es muy costosa. Por eso también yo le agregaría a esta certidumbre tener un mentor, tener un referente, alguien que me vaya indicando si voy por buen camino o no, o que me ponga esos postes indicadores con experiencia previa para equivocarme menos, ¿no? Porque la verdad que la curva de aprendizaje en un emprendimiento nuevo, en una inversión nueva, en un ámbito nuevo, es sumamente costosa. Nosotros lo estamos viendo acá todos los días, vemos errores y esos errores es dinero. Así que yo puedo minimizar ese riesgo teniendo a alguien que me pueda acompañar en ese proceso para llegar a transformarme en lo que me quiero transformar, ¿no? Así que, bueno, esa certidumbre es lo que yo veo de tener un mentor al lado, un guía, un método y, obviamente, en un ámbito que me permita no solo cuando todo va en alza, invertir al alza, sino también a la baja, porque no tenemos un negocio estacional en la bolsa. Podemos invertir y aprovechar el mercado cuando está muy, muy volátil o también cuando está muy planchado, ¿no? Así que, bueno, para mí es pura certidumbre la bolsa de valores y es un poquito lo que queremos transmitirle a todos los oyentes, ¿no? Así es. Hoy les vamos a contar el método New York 70-30 Trading. ¿Por qué New York 70-30? 70-30 es que nosotros invertimos el 70% de nuestro dinero que tenemos para invertir, de nuestros fondos, en acciones y en un tipo de contratos, opciones, calls, el 30%. ¿Bien? Entonces, el 70% en acciones y en ETFs, que ya lo hemos hablado en las clases anteriores, que son una canasta de acciones, los ETFs, y eso cuando el mercado va subiendo, ¿no? Entonces, invertimos en acciones, en ETFs y vamos teniendo rentabilidades. Cuando se termina un mercado alcista y empieza un mercado muy bajista, dejamos de invertir en acciones y en ETFs y el 30% lo invertimos en opciones. Un tipo de opciones que se llaman puts, que son instrumentos apalancados que tienen más volatilidad. Entonces, solamente el 30% de nuestro portafolio invertimos a la baja y obtenemos grande rentabilidad invirtiendo en esa dirección.
¿bien? Con un tipo de contratos apalancados. Entonces, se pueden tener ante un momento de caída muy, muy importante, como fue un momento de pandemia, el momento de, por ejemplo, cuando se produjo la burbuja inmobiliaria o cuando se produjo la crisis.com, distintos tipos de crisis que ha habido donde los mercados caían abruptamente. Y si estábamos invertidos solamente al alza, teníamos importantes pérdidas, ¿no? En nuestras inversiones, si no sabíamos protegernos, si no teníamos un seguro para protegernos o no pusimos órdenes para salirnos y limitar la pérdida o proteger la ganancia que teníamos. Entonces, el método comprende distintas aristas, ¿bien? Que son la gestión de riesgos con el potencial de ganancia, entonces minimizar los riesgos comprándole un seguro, a las acciones, a los ETF, le podemos comprar un seguro, que es algo que no lo veo en los inversionistas, que es algo que debería ser fundamental. Bien, nosotros en una inversión podemos arriesgar el 2% de nuestro portafolio comprando un seguro, nada más. Y cualquier cosa que pase, nosotros ejercemos ese seguro y tenemos de nuevo el dinero para hacer otra inversión. Bien, entonces es fundamental. Es como, yo vivo en una zona agropecuaria, ¿no? Y es como donde se siembra soja, maíz, donde se siembra trigo y demás. Una zona muy, muy rica en ese aspecto. Pero, ¿qué pasa si el agropecuario, que hizo una gran inversión, tiene un riesgo asociado altísimo, no asegura la cosecha? ¿Qué pasa si no asegura? Está arriesgando el 100% de su inversión y corre el riesgo de no poder sembrar el año siguiente si le pasa algo, si viene una inundación, una sequía, acá hay mucha piedra, acá hay mucha piedra. Entonces, si no está asegurado, está ahí corriendo el riesgo por el 100% de su inversión. En esto sucede lo mismo, en las acciones sucede lo mismo. ¿Bien? Entonces, es muy importante gestionar el riesgo. Pero también medir un potencial de ganancia. Entonces, si arriesgamos el 2% en cada transacción, mínimamente tenemos que tener un potencial de ganancia, ¿bien? Del riesgo que tenemos, mínimamente un 150%. Es decir, si yo estoy arriesgando $1, mínimamente tengo que tener un potencial de ganancia de $1,50. Si no, no invierto. ¿Bien? La dejo pasar, espero oportunidades. ¿Bien? Algo que les quería comentar también. Cuando los mercados son alcistas, nosotros podemos invertir también de forma apalancada al alza, con un tipo de opciones calls. Entonces, podemos obtener rentabilidad de un 150, un 200, un 300% en una semana. En 3 días, en 4 días, 5 días. Bien, son inversiones ya más a corto plazo. Entonces, nos podemos apalancar para arriba y para abajo, obteniendo grandes rentabilidades. Y cuando el mercado es bajista, como les decía, invertimos el 30% en opciones. Bien, y cuando ya dejó, vemos en la gráfica, haciendo análisis técnico, que ya dejó de caer y que empieza una subida nuevamente en el mercado, se empieza a recuperar, ahí dejamos de invertir a la baja y empezamos nuevamente a invertir al alza. Compramos acciones a muy buen precio y obtenemos grandes rentabilidades. Bien, ya les voy a mostrar un ejemplo, por ejemplo, de la empresa de Facebook, que es Meta ahora. ¿Bien? Para que vean y entiendan la rentabilidad que podemos obtener tanto a la alza como a la baja. ¿Bien? Aparte de esto, de la gestión de riesgo, el potencial de ganancia, tenemos que tener una mentalidad adecuada para invertir. ¿Bien? Entonces, ¿cómo obtenemos la mentalidad adecuada? Teniendo educación. Si nosotros estamos bien educados y seguimos el método, bien, no nos vamos a salir antes de tiempo, no vamos a entrar antes de tiempo que nos diga la estrategia. Esto es un sistema que tiene ciertas reglas en las cuales las tengo que cumplir, ¿bien? En el método. Es decir, si pasa tal cosa, me tengo que salir, tengo que entrar, tengo que proteger ganancias, ¿bien? Entonces tenemos toda una estructura que nos protege para cualquier eventualidad, ya sea cuando estamos ganando, cuando estamos perdiendo, para todo. Entonces eso nos produce también que tengamos una buena gestión de capital, ¿bien? Si nosotros cuando perdemos muy poquito. Y cuando ganamos mucho. Así tengamos el 50% de las transacciones en positivo y el 50% de las transacciones que se nos vengan en contra, vamos a ser rentables. Todavía somos rentables, teniendo el 50%
de transacciones que se nos vinieron en contra. Imagínense tener un 60%. Yo le puse 70-30 también a este método. ¿Por qué? Porque mínimamente tenemos que exigirnos tener un 70% de las transacciones que nos vaya bien. Si nosotros tenemos ese porcentaje de transacciones que nos vaya bien y el 30% que no lo funcionaron, que nos salimos porque no se dio de acuerdo a la estrategia que habíamos planteado, somos altísimamente rentables a lo largo del año, cuando tiramos los números al final del año. ¿Qué te parece, Iván? Impresionante. La verdad que yo pienso el tema del riesgo, ¿no? Tocaste el tema del riesgo y la rentabilidad. Tu método lo que nos permite es gestionar poco dinero y también demasiado dinero. Porque con la mano en el corazón, le pregunto a la audiencia, ¿no? Para invertir $500, $1.000, 5, 10 acciones, no sé, algo de un... Bien, la pérdida no nos puede doler tanto. Pero ¿qué pasaría si nosotros le agregamos un 0 o le agregamos 2 ceros? ¿Qué pasaría si haríamos, sinceramente, pondríamos un riesgo del 100% invirtiendo $30.000, $300.000 en una operación? Yo creo que el temor a la pérdida te llevaría a no hacer esa transacción. Pero ¿qué pasaría si aprendes a asegurarlo? Aprendes a usar las órdenes para justamente achicar esa brecha de riesgo, asumiendo un riesgo ya controlado. Obviamente que harías la transacción. Entonces, no es solamente aprender a abrir y cerrar una transacción y tener una rentabilidad. Tiene que ver con mucho más que eso. Tiene que ver con aprender a administrar un patrimonio para toda la vida. Tanto la alza como la baja, y administrar el patrimonio protegiéndolo. De eso se trata esto de la gestión, ¿no? Del riesgo y el potencial de ganancia. Y otra de las cositas también que nombraste, Jorge, tiene que ver con el tema de la mentalidad, ¿no? Esto de nombraste en un momento la paciencia, ¿no? La paciencia en entrar en el momento justo. Esto también lo aprendí en la prueba y error. A pesar de que te tengo a vos como mentor, cometo errores y me salgo de la metodología porque mis emociones me ganaban. Entonces digo, no, esto... Ya conozco esto, entonces entro, esto va a ir para arriba y me acelero y compro en un horario que no es correspondiente, que no me está dando señal y todo, y obviamente que me equivoque. Entonces voy perdiendo dinero de a poco, ¿no? Cosas controladas mías que voy probando si funciona o no el método, esto de ser curioso, ¿no? Y la verdad que la mayoría de las veces... ¿Sabes las veces que hice eso yo? Miles. Se me volvió en contra, ¿no? Miles de veces. Me estructuré de tal forma de que no hago más eso. Y sí. es así. O sea, me ha pasado montones de veces, pero miles de veces. Entonces, toda esta experiencia yo la vuelco en los alumnos para que no cometan los mismos errores. Y así mismo, uno quiere probar, ¿no? Es decir, voy a probar para ver si realmente es como dice Jorge o no. Y bueno, es así. Y después algo más también que aprendí de tu metodología, Jorge, que lo valoro muchísimo y cada día lo valoro más, es el tema de tener la paciencia del pescador. Acá, Guarda de Umbaú, donde estoy acá, es un paraíso también que están los pescadores. Está la pesca de la taína aquí. Entonces, esta metáfora, ¿no? de la paciencia del pescador, tener dinero líquido dentro de nuestro portafolio. A mí me quemaba ese dinero. Digo, no puedo tener ese dinero ahí parado, quiero abrir. Entonces, con tal de abrir una operación, no respetaba el método, no respetaba nada. Y así, bueno, quizás no perdía dinero, pero sí perdía tiempo porque tenía que entrar en el momento que no era adecuado y después, hasta que recuperaba el mercado, pasaba un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces, no pierdo dinero, pero sí pierdo tiempo porque tengo dinero inmovilizado ahí. Entonces, eso de tener una cartera, un porcentaje de la cartera líquido, lo fui entendiendo en el paso a paso
aplicando la metodología y también no respetando la metodología. Son puntos de quiebre que uno va aprendiendo en esto de ganar experiencia, ¿no? Entonces, lo que yo valoro de lo que aprendí de vos, Jorge, fue que no es abrir transacciones todos los días. No es estar jugando a la diaria. Es abrir pocas transacciones altamente rentables en un momento justo. Entonces, ahí es donde tengo la libertad también y la disponibilidad de tiempo. Entonces, tener ese capital líquido me permite aprovechar justo el momento que las probabilidades de éxito son enormes. Así que, bueno, valoro y te agradezco por eso, Jorge, porque la verdad que lo valoro muchísimo hoy. Bien, Iván, ¿qué te parece si mostramos acá la gráfica en el software que utilizamos? Dale. Acá, ¿qué es lo que hice yo? Este software podemos filtrar de todas las acciones de la bolsa de Estados Unidos y le podemos ir agregando distintos tipos de filtros. Por ejemplo, yo acá filtré la capitalización. ¿Qué es la capitalización de las empresas? Es el precio que tiene la empresa, es decir, Apple acá vale $191,24 en el momento que estamos haciendo esta grabación, ¿no? Si yo multiplico lo que vale Apple hoy por la cantidad de acciones, me da alrededor de 3 trillones de dólares. Esa es la capitalización, lo que vale la empresa. La cantidad de acciones por el precio que tiene la acción en este momento. Si yo multiplico Microsoft, 374,51, que vale, aquí en la columna no tenemos el precio, por la cantidad de acciones me da 2.8 trillones de dólares. Y así sucesivamente. Entonces yo acá puse, de todas las acciones de la bolsa, puse las de mayor capitalización, es decir, para que veamos las empresas más grandes, que generalmente son las más conocidas. No quiere decir que sean las que más rentabilidad pueden tener. Bien, hay empresas súper desconocidas que tienen rentabilidades astronómicas, pues son empresas nuevas, que tienen mucho potencial, que están en inteligencia artificial, en robótica, en cosas nuevas que se vienen ahora, todo el potencial que eso tiene, ¿no? Pero para que veamos simplemente, por ejemplo, Apple, en lo que va del año, en esta columna, que está acá, los numeritos estos, aquí en verde, al lado donde dice capitalización, Apple, en lo que va del año, ha subido un 47.19% en el año. Pero si vemos cuánto es lo que se ha subido, por ejemplo, en los últimos 10 años aproximadamente. Más o menos para que tengamos una idea. Más o menos. Aquí tenemos un 855%. Un 855% en los últimos 10 años. ¿Qué te parece esa rentabilidad, Iván? Vamos a ir haciendo así un poquito más rápido. Microsoft ha subido un 56,16%. Me voy a posicionar más o menos acá. Y acá en esta columna va a ir mostrando la rentabilidad. Yo me voy a posicionar acá finales de 2013, principios de 2014. Aquí abajo tenemos los años y aquí a la derecha tenemos el precio de la acción y el porcentaje. Más de un 900% Microsoft en los últimos 10 años. Google, vemos más o menos por aquí. Bien, estamos más o menos ahí. Un 445% en los últimos 10 años. Amazon, un 916% en los últimos 10 años. Nvidia, miren lo que es esto, no lo van a poder creer. Un 12.200%. Meta, que es Facebook, que yo les comentaba. Miren Meta, más o menos, acá me voy a posicionar, más o menos un 576% en los últimos 10 años. Pero miren esta caída que tuvo prácticamente desde este pico acá que tenemos en septiembre del 2021, bien, prácticamente después gran parte del 2022 cayó hasta noviembre, bien.
si vemos ahí cuánto cayó, un 76% aproximadamente es lo que cayó de octubre del 21 hasta noviembre del 2022. Bien. A ver, abril, acá. Sí, noviembre del 2022. Pero miren, del noviembre del 2022, ¿cómo se recuperó el precio? ¿Y cuánto es lo que lleva de rentabilidad? Un 227% desde octubre del 2022 en adelante. Un 227% en un poquito más de un año. Un poquito más de un año. ¿Bien? En lo que va del 2023, acá tenemos un 169%. Nvidia, un 220%. Amazon, un 75%. Google, un 49% en lo que va de este año. Y bueno, Microsoft y Apple ya lo habíamos dicho. Y así podemos seguir enumerando. LLI, casi un 60%, para ver algunas. Adobe, una empresa de software, un 82%. CRM, un 96%. Como les digo, estas no son las que más han subido. Si yo acá pongo las que más han subido, en lo que va del 2023, bien, tenemos 1.700%, un 770%, un 686%. Hay empresas que son increíbles, ¿no? Lo que han subido. 300%, bien, 306%. Son empresas que por ahí siguen al movimiento de las cripto o tienen algo que son muy volátiles, ¿no? En sus cotizaciones, son empresas innovadoras, etc. Y así podemos ver todas las rentabilidades que se pueden tener durante el año. ¿Qué te pareció, Iván? Increíble, Jorge. La verdad que estuviste hablando un promedio aproximado de un 40% anual para arriba. 40, 60, 80, 90%. Bueno, Nvidia, 1200 en... No, Sí, increíble, increíble. Pero me quedo, ¿sabes qué? Con una de las últimas imágenes de Meta, en donde en el 2022 prácticamente cayó ¿cuánto era? Un más de un 70%, 70%, cerca de más un de un 70%. 70%, ¿no? Eh, Cuando nosotros entramos mal en una transacción y nos hubiera pasado ahí, por ejemplo, entramos mal, venía Meta creciendo, creciendo y voy, inyecto capital y abro una transacción. Ahí más de un año, o un año, ponele, a la baja. Sí. Y después un año más que viene recuperándose, pero todavía no llegó a ese punto máximo de mi inversión. Entonces, eso es lo que yo digo, que por ahí no se pierde dinero si tenemos la capacidad de holdearla, de aguantar hasta que crezca el mercado, pero sí perdemos tiempo, porque inmovilizamos ese capital que está ahí y no somos rentables con ese capital. Es más, corremos el riesgo que si son empresas que tienen proyectos más débiles, puede que no se recupere. ¿Sí? Entonces, es muy importante el tema de las órdenes para poder proteger la ganancia, ¿sí? Y también proteger las pérdidas. Y obviamente los seguros, en donde yo puedo invertir grandes capitales, pero obviamente sé previamente cuánto es el riesgo o el monto que yo estoy dispuesto a perder, que no tiene que superar ese 2% de mi patrimonio total en la bolsa en cada transacción, ¿no? Entonces, son detalles que un profesional nos da para justamente invertir con certidumbre. Sí. Esa es la palabra clave en este mercado, ¿no? Certidumbre en las inversiones. El tema de la clase de hoy, ¿no? La certidumbre a través de un método, de un sistema que te lleve paso a paso para no cometer errores. ¿Bien? Porque hay un montón de aristas o cierta información que uno tiene que ver antes de abrir una transacción, para tener altas probabilidades de que te va a ir bien. ¿Bien? Entonces, para tener todas esas probabilidades a mi favor, ¿bien? Tengo que seguir ciertas reglas, ciertos alineamientos. ¿Bien?
de que tengan suficiente open interest, ¿no? Suficientes mercados, suficientes personas participando en el mercado, ¿no? Es decir, que tenga mucha movilidad ese tipo de empresas, ¿bien? Porque una empresa que tiene poco movimiento, ¿bien? Puede ser una empresa que tenga mucho potencial, pero si tiene poco movimiento, cuando yo compro, pago caro y cuando vendo, me pagan poco, ¿no? Que se llama spread. Ven que cuando ustedes compran, qué sé yo, quieren comprar dólares. Si quieren comprar, pagan, por decir, $100 pesos. Bien, por decir un número. Y cuando quiero vender, me pagan 95. Bien, entonces, si hay poca liquidez en el mercado, si hay poca gente participando, ese spread es más grande. Entonces, si tengo un spread entre el precio de compra y el precio de venta de más de un 10%, de un 15%, no la hago a la transacción. Porque estoy perdiendo mucho ya en la compra. O sea, tiene que subir demasiado para yo ser rentable. ¿Bien? Entonces, ese es un pequeño detalle de los tantos que tenemos que tener en cuenta a la hora de abrir una transacción. No son tantos, de los varios que tenemos que tener a la hora de abrir una transacción, que la mayoría de las personas no lo tienen en cuenta. ¿Bien? El hecho de que no paguemos comisiones los brokers son otras de las aristas, ¿no? Tener los mejores brokers, las mejores casas de corretaje en las cuales nosotros operar, que tengan las herramientas que nosotros necesitamos, que tengan todos los tipos de órdenes para proteger nuestras inversiones, o de que nos saque cuando ya tenemos una rentabilidad que nosotros lo podemos programar y salirnos de la transacción, es decir, vender esa acción o el activo que hayamos comprado con ganancia, ¿bien? Que nos saquen al tiempo, de acuerdo al análisis y la estrategia que nosotros estemos desarrollando a la hora de invertir. Iván, ¿con qué seguimos? Jorge, agregándole un poquito más a esto de los indicadores, no nos olvidemos del software. El software nos filtra las empresas que están dando previa señal que justamente nos ahorra mucho tiempo y esfuerzo y bueno, ese software es una herramienta profesional. Que sin ese software no entiendo cómo podemos elegir lo mejor de lo mejor en ese momento de Estados Unidos. O sea, no hay forma de analizar una por una, porque yo lo que quiero es dedicarme a mi profesión, lo que me gusta hacer, y aparte invertir mi capacidad de ahorro en la bolsa, ¿no? No es que estoy todo el día solamente con la bolsa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el software lo que me permite es ahorrar tiempo y quedarme con lo mejor de Estados Unidos, que ya me está dando previa señal. Después termino de analizar con todos los indicadores que nos muestra la metodología para saber si es momento o no de abrir esa transacción. Y si es la empresa también correcta, de acuerdo al portafolio y la capacidad mía justamente del valor de mi portafolio, ¿no? Entonces, bueno, todos esos detalles, cuando uno los tiene en cuenta y los sabe gestionar y lo aprende, minimiza los riesgos, maximiza las ganancias y obviamente tiene esa certidumbre a la hora de invertir. Así es. ¿Qué te parece, Iván, si hacemos un poquito de números? Dale, hagamos proyecciones. Proyecciones, ¿bien? Por ejemplo, si ustedes entran y ponen calculadora de interés compuesto, ¿bien? Directamente ponen en internet calculadora de interés compuesto y pueden poner acá con qué capital ustedes quisieran iniciar. Y después si le pueden ir agregando y demás. ¿Qué monto ponemos acá como capital inicial, Iván? ¿Qué te parece? Pensamos con... Hagamos un cálculo para hacer números redondos con 10.000, después lo hacemos con menos monto y después, si te parece, lo hacemos con más monto, como te parezca. Sí, $10.000 es como tener un auto y venderlo y digo, bueno, cuento con ese patrimonio para empezar a multiplicar mi patrimonio, ¿no? Arranco con ese capital. Genial, genial. Arranco con $10.000, suponiendo, ustedes pueden empezar con $500, o sea, pueden empezar con lo que ustedes quieran. Hay acciones que valen
50 centavos, $1.50. O sea, que pueden empezar con lo que ustedes tengan. Para hacer el entrenamiento no necesitan dinero. ¿Bien? Que ya en la clase 4 les vamos a estar contando sobre el entrenamiento que se viene para los que quieran pasar a otro nivel. Pero eso lo vamos a hablar todo directamente en la clase 4. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto, vamos a profundizar ciertos temas y ahí les vamos a estar contando. Pero ahora les quiero mostrar este ejemplo. Por ejemplo, empezamos con $10.000. Si yo tuviera una capacidad de ahorro de $200, por ejemplo, y entonces puedo adicionar en el año $2.400. Bien, empiezo con 10.000 y todos los meses voy aportando $200. Bien, en un periodo, pongámosle de 10 años, bien, 10 años, a una tasa de rentabilidad de un 20%. Suponiendo que tenemos una rentabilidad de un 20%, ustedes vieron que la rentabilidad que han tenido las empresas, las acciones, los ETF en las clases anteriores, que, por ejemplo, el QQQ de las 100 mejores del Nasdaq ha tenido un 360, un 370% en los últimos 10 años. El SMH de los semiconductores ha tenido cerca de un 700% en los últimos 10 años. O sea, estamos hablando de una rentabilidad muy por debajo de eso, que se podría llegar a obtener. Ojo, nadie puede asegurar que tengan esa rentabilidad. Pero si ustedes ya están entrenados, también, digamos, ya tienen un tiempo de estar invirtiendo, tranquilamente pueden hacer esa rentabilidad. Después lo vamos a hacer con menos porcentaje también, para hacerlo más tranquila la inversión. ¿Bien? No nos olvidemos, Jorge, del testimonio. Sí. Tuvo arriba de más de un 100% en menos de un año. En 8 meses un 118%, y Paulino en 3 meses había duplicado su portafolio. Por eso nosotros acá mostramos el interés compuesto con un porcentaje fijo. Pero acá lo bueno que tiene la bolsa de valores es que ahí se te cortó. Donde cada día uno entiende más el mercado, entiende más la metodología, entiende más cómo se mueven todos estos indicadores, en donde somos cada vez más rentables con el mismo tiempo operativo. Exactamente, exactamente. Bien, entonces acá yo puse el 20% y le damos a calcular. Bien, me da que yo empezando con $10.000 y todos los meses aportando $200, en 10 años, yo puedo tener un portafolio de casi $148.000, $147.900. Imagínense, si yo sigo teniendo esa rentabilidad, estaría generando por año a un 20%, $30.000 aproximadamente. $30.000 en el año. Ahí tendría ya un retiro bastante interesante, ¿no? O sea, $30.000 en el año. No todo el mundo tiene una jubilación, un retiro con ese monto, ¿no? Increíble, son más de $2.000 para tener un estilo de vida, ¿no? Mensual. Hagámoslo con 15% para ser más conservadores. Yo, al cabo de 10.000, invirtiendo $10.000, adicionando $200 todos los meses, en 10 años, a una tasa de interés de un 15%, ¿bien? Que solo invertir en el ETF, el SPY, ha tenido alrededor entre un 18 y un 20% anual de rentabilidad. Con solo invertir en ese ETF que tiene 500 empresas dentro, estoy superando este interés. Vuelvo a repetir, rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidad futura, pero si vemos una gráfica a través de los años, siempre el mercado, por más crisis que haya habido y demás, tiende a subir. Busquen las gráficas del mercado en general, del Nasdaq, del New York, del Standard Poor's 500, que son índices del Nasdaq 100, y vean a través de los años que supera ampliamente lo que nosotros estamos diciendo acá. ¿Bien? Solamente haciendo inversiones muy conservadoras, sin ni siquiera hacer apalancamiento, podemos obtener esta rentabilidad. ¿Bien? Entonces acá tendríamos $100.000, entonces tendríamos $20.000 anuales, obteniendo una tasa de rentabilidad de un 15% y nosotros reinvertir esa ganancia, ¿no? Sin retirar. ¿Bien?
sin retirar esa ganancia. Así que súper, súper interesante para que ustedes lo puedan practicar y hagan sus propios números. Vamos a hacerlo con $1.000 y calcular, van a ser $60.000. Bien, si yo empiezo con $1.000 y todos los meses le adiciono $2.400. Imagínense si yo pudiera empezar con un monto más alto, que son $20.000. Bien, y no adiciono más. Empiezo con $20.000 y no adiciono nada, ninguna adición anual. A un 15% obtendría casi $90.000 en 10 años. A un 15%, a un 20%, $145.000. Bien. Imagínense si yo tuviera la capacidad de ahorro de $300. Perdón, anuales. Acá serían $300, son $3.600 anuales, ¿no? $300 por mes. Si yo tuviera esa capacidad de ahorro, tendría $258.000, $250.000 en 10 años. 20 años. A ver, en 20 años, $2 millones si obtuviera esa rentabilidad continuamente, ¿no? ¿Qué es lo Jorge, que sí. Si empezamos con $100.000, por ejemplo, un departamento, en vez de comprar un departamento o tengo un patrimonio que es un departamento, digo, lo vendo y lo meto en la bolsa para poder mover más rápido mi dinero, ¿no? Porque el departamento me puede estar dando, ¿qué rentabilidad hoy en dólares, Jorge? Un departamento de $100.000. Menos del 1%. En Estados Unidos se habla entre un 6 y 7%, como mucho. Descontando los gastos y demás, un 6%. O sea, empato con la inflación prácticamente. Sí. Prácticamente salís hecho con la inflación. Bien. Argentina perdés plata, por ejemplo, ¿no? Y con el riesgo que conlleva tener también el patrimonio, ¿no? Obviamente. Bien. El departamento se puede parecer una villa al lado, uno dice una inversión muy segura, y no siempre es segura, ¿no? Yo soy corredor inmobiliario y bueno, y sé los riesgos también asociados que hay, que te usurpen en la propiedad, o sea, tenés muchísimas cosas, ¿no? Que haya inundaciones en la ciudad o en el barrio donde vos estás, que venga un inquilino y te hace un desastre, te rompa cosas. Hay cierto riesgo asociado que la gente a veces no los ve, ¿no? Pero, ojo, no estoy diciendo que invertir en inmuebles no sea rentable ni nada. Todo depende del enfoque que uno le dé, si uno lo hace con turismo, si lo hace... Hay distintas aristas y distintos tipos de negocios inmobiliarios también, ¿no? Es simplemente para hacer una analogía de un departamento. Si uno lo compra y lo pone a rentar, nada más. Pero hagamos una comparación, Jorge. Por ejemplo, $100.000 sin ninguna adición anual, ¿sí? A 10 años. A una tasa de interés del 20%, yo tendría en 10 años $726.000. Tendría 7 departamentos. 7 departamentos. En cambio, si yo tengo el departamento solo, por más que yo cobre el alquiler y lo tendría que reinvertir de alguna otra forma, pero si yo sacara el alquiler y no lo reinvierto, tendría los $100.000 menos la depreciación, porque año tras año se deprecia el departamento, ¿no? Porque es un año más viejo. Y no solo la rentabilidad que podemos tener del 15%, 20% del crecimiento de la empresa, sino también son los dividendos que la empresa puede repartir en el caso de muchas de las empresas. Exactamente. Entonces no es solamente... Se puede llegar tranquilamente a esa rentabilidad y superarla ampliamente. Sí. Acá estamos siendo sumamente conservadores como para que ustedes tengan una idea. Imagínense, a un interés del 15% anual nomás, que uno reinvirtiera los $100.000, en 10 años uno tendría $444.000, el valor de 4 departamentos y medio. Bien, era simplemente para que ustedes pongan calculadora de interés compuesto, hagan sus números y bueno, ahí puedan ver qué les parece, ¿no? Que se proyecten ustedes hacia el futuro y vean
en cuánto tiempo les llevaría, de acuerdo al dinero que podrían invertir, tener su libertad financiera o generar recursos como, por ejemplo, decir, yo quiero igualar mi sueldo actual, suponiendo que yo fuera empleado. Tengo un sueldo de $1.000. Bueno, ¿cuánto tiempo me llevaría a mí generar otro sueldo de $1.000? ¿Bien? Mensuales. Entonces, podemos generar muchas veces rentabilidad astronómica, ¿no? Pero es un proceso, no es de un día para otro. ¿Quién les promete que de un día para otro se van a hacer ricos? Desconfíen. ¿Bien? Desconfíen porque no es así. ¿Bien? Es todo un proceso de aprendizaje que habrá gente que le lleve 6 meses, otro que le llevará 1 año, otro que le llevará 2 años, ¿no? Pero un proceso de aprendizaje, de práctica y de entrenamiento que cada uno puede llegar a tener. En el entrenamiento que yo enseño, viendo 1 hora por día, en 3 meses ven todo. Dedicándole 1 hora por día a ver todos los videos y a practicar, ¿no? En 3 meses pueden ver todo. En 6 meses pueden estar invirtiendo tranquilamente. Habrá gente que lo hará más rápido, habrá gente que lo hará más largo, como les decía antes. Entonces, cada uno tiene su tiempo de aprendizaje, ¿bien? Y acá no importa, no hay que saber inglés, no hay que saber mucho de tecnología, no hay que ser qué sé yo, tener un máster en economía, ni nada, no hay que saber nada. Los chicos, uno era ingeniero, el otro es óptico, o sea que son actividades totalmente distintas a las que tiene lo que es de un inversionista, ¿no? Y decir, nada que ver con el rubro. Es más, tengo alumnos contadores y de economía que cero de lo que es esto, de lo que yo enseño, que no les enseñan nada de esto en la facultad, o por lo menos la mayor parte, ¿no? En la parte de abrir las cuentas, de cómo fondearla, de cómo tener una estrategia de inversión, cómo protegerse, todo eso no se lo enseña a nadie en la facultad, esto no se aprende en ningún otro lado. Es así. Increíble, Jorge. Y este caminito de poder llevar a la bolsa nuestra capacidad de ahorro y en la bolsa hacerlo crecer, hacerlo multiplicar ese patrimonio, es el camino que nosotros hacemos todos los días. Que nosotros tenemos diferentes fuentes de ingresos, vivimos parte de esos ingresos y la capacidad de ahorro que tenemos lo llevamos a la bolsa y lo hacemos crecer. No lo tocamos, no lo traemos, ¿sí? Simplemente lo llevamos y hacemos multiplicar ese patrimonio. Cuando necesitemos o queremos recuperar parte de la ganancia de esas inversiones, tenemos liquidez inmediata prácticamente con respecto a la bolsa. Entonces, tenemos muchos beneficios con respecto a la bolsa. Liquidez inmediata, tenemos seguridad jurídica, podemos realmente ganarle ampliamente a la inflación. Podemos quedarnos con lo mejor de las empresas número 1 del mundo. Entonces, estamos nosotros aportándole liquidez, comprando la acción, mientras que ellos trabajan y desarrollan proyectos futuristas, porque son empresas que van a 40, 50 años con una visión increíble. Entonces, podemos ser parte de esa visión, ¿no? Siendo parte de la empresa. Entonces, yo me puedo dedicar a una actividad local, ¿sí? Haciendo mi profesión, trabajando en una actividad particular, pero también no me pierdo la visión del mundo, hacia dónde va el mundo y el consumo futuro. Entonces, soy parte también de ese consumo futuro, aportando liquidez a través de la bolsa de valores. Es así. Por ejemplo, decir, yo puedo ser el dueño de Microsoft, una empresa que se viene continuamente reinventando. Ahora está con la inteligencia artificial, potencial enorme de empresas como esa. Y no solamente que podemos beneficiarnos de que esa empresa suba de precio en sus acciones, sino que también podemos cobrando los dividendos, que son las ganancias de la empresa que los reparte entre los accionistas, que podemos ser nosotros. Y lo hacemos con un mínimo riesgo, con mucho potencial de ganancia, nos podemos apalancar y mejorar todavía esas rentabilidades. Y si después hay un momento que tiene caída, dejo de invertir hacia arriba y invierto hacia abajo. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer en este mundo, ¿no? Esto no tiene techo.
nosotros podamos crecer hasta donde queramos. Totalmente, Bien. Jorge, pero hay un detalle ahí, hay un detalle con respecto a esto de puedo ser dueño de Microsoft, pero en realidad no tengo la capacidad para formar parte de ese equipo de Microsoft. Y no sé si tengo las ganas de formar parte, de estar ahí en ese equipo, a ese ritmo, ¿sí? De estudio, de innovación, de crecimiento, de esfuerzo, de tiempo dedicado a eso. Pero sí estoy dispuesto a estudiar 3 meses, 5 meses, 6 meses para ser parte de ellos a través de la bolsa, en donde no tengo esa presión que ellos pueden llegar a tener con todo lo que tienen como visión de la empresa, ¿no? Entonces, primero, no tengo la capacidad. Segundo, no tengo las ganas de ser parte. Sí. Tercero, sí puedo ser parte, pero a través de la bolsa. Estando tranquilo, asegurado, aporto liquidez y tengo mi recompensa por esa liquidez que aporto y el crecimiento que ellos pueden tener porque confío en los proyectos de ellos. Pero estoy tranquilo en mi vida. Por ahí, en Claro. cierta etapa de la vida, Claro. yo hoy busco más tranquilidad, a pesar de que estoy en este negocio que es 24/7 y esclavo del negocio, estoy rediseñando el negocio justamente para tener libertad de tiempo y dinero y disfrutar, ¿no? Si no va en contra, tengo ese conflicto de valor, ¿sí? Sí, totalmente. Entonces, bueno, hay momentos y momentos, pero está bueno reconocerlos y también reconocer qué es lo que uno está dispuesto a hacer o no. Es ¿Sí? así. Lo bueno de que tiene esto es que vos compras una acción de Apple, una acción de Microsoft, una acción de Google, una acción, diversificás. Compras oro a través de la bolsa, compras petróleo a través de la bolsa. Y la gente cuando se queja de que le ha subido el combustible, sobre todo en los países donde el precio del petróleo va directamente a los surtidores, ¿bien? La gente que se queja de decir, porque le subió el combustible y vos estarías contento. Irías a cargar contento, porque decir, subió el combustible, qué bueno, yo estoy invertido en petróleo. Listo. Quiere decir que mi inversión está rindiendo. ¿Bien? Entonces, todo depende del enfoque que uno tenga. ¿Tá? Entonces, ahí cambia el enfoque. Es decir, me subió la nafta, qué bueno que me subió la nafta. El combustible. Tenés acciones de Starbucks, te vas a tomar un cafecito y decís, estoy invirtiendo en mi proyecto. Es así. Pero bueno, lo comes con otro sabor. Claro. O tomás el café con otro sabor, comes la factura, la media luna de otra forma, ¿no? Es así, te cae distinto la comida. Bien. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes del día de hoy? Ya lo había puesto antes y lo vuelvo a poner para que vayan poniendo en el chat, vayan haciendo sus consultas, vayan comunicándose en esta academia, ¿no? que tenemos nosotros, en esta comunidad que queremos compartir muchísimo valor con todos ustedes y que lo hacemos con muchísimo gusto. Bien. Recuerden que al finalizar el cuarto día, a todos los que hayan hecho el entrenamiento y todos los que estén presentes, vamos a realizar un regalo sorpresa. ¿Bien? Le vamos a realizar un regalo sorpresa, un beneficio que le vamos a dar para todos ustedes, para todos los que hayan estado en este entrenamiento, para que puedan ser también parte de la academia. Así que bueno, los esperamos, no se pierdan la clase 4, que va a estar súper, súper potente, donde ahí vamos a terminar de cerrar un montón de conceptos y le vamos a contar sobre la fórmula para tener éxito en los mercados financieros. Así que esperemos que se sumen, que estén en la última clase, no se la pierdan. Si han estado hasta ahora, no se pueden perder la última clase, porque ahí le van a terminar de cerrar un montón de ideas y de conceptos de todo este contenido que hemos venido compartiendo con todos ustedes. Bien, Iván, ¿qué nos queda? ¿No me olvido de nada? Creo que estamos. Creo que estamos. Bueno, ya estamos en el horario, así que, bueno, simplemente agradecerles
agradecerles por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por escucharnos. Y bueno, yo creo que va a llegar el momento de que haya que aplicar todo lo aprendido. De eso vamos a estar hablando en la próxima clase. Así que, bien, no sé si querés decir algo más, Iván, y si no, los despedimos. No, simplemente transmitirle esa tranquilidad para todos los que nos vienen siguiendo y nos vienen compartiendo sus inquietudes y todo lo demás, que realmente la bolsa de valores es lo que a mí personalmente me ha tenido un problema que resolver, que era el tema de la capacidad de ahorro, pequeñas capacidades de ahorro que digo, no puedo irme a un negocio mediano, grande, porque no llego con ese capital. ¿Y qué hago en el mientras tanto? Entonces, yo invertía, como decías vos siempre, Jorge, invertía para no perder tanto. Pero en realidad, con tu metodología, estoy invirtiendo para ganar. Entonces, es un cambio de mentalidad y un cambio también de responsabilidad, ¿no? Porque uno cuando invierte para no perder tanto, es como que no me quiero hacer cargo de estudiar, de hacerme cargo de la finanza, bueno, voy zafando. Pero en realidad eso es un parche a mis finanzas personales. Yo quiero una solución y la solución es la bolsa de valores con tu metodología. Eso es lo que encontré y eso es lo que les quiero transmitir, mi tranquilidad hoy, que aprendí no solo a conservar valor en el tiempo, sino a multiplicarlo a través de la bolsa de valores con tu metodología. Así que los animo a que nos sigan en las redes y que no se pierdan la clase de mañana, que va a ser impresionante mañana. Bueno, muchas gracias, Iván. Gracias por acompañarme. Gracias a todo el equipo. Gracias a todos ustedes por estar y por seguirnos. Nos vemos en la próxima clase. No se lo pierdan. Se van a arrepentir. Si no están, se van a arrepentir. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Chao, Jorge. Chao, equipo. Nos vemos.